Buenas noches comunidad, muchas gracias por asistir a este segundo Meetup virtual. Vamos a dar inicio el día de hoy, vamos a ver un pequeño resumen de los temas que vamos a cubrir el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre lo que vimos en nuestro Meetup presencial anterior. Vamos a hablar sobre los objetos en Python, básicos, contenedores, los métodos, las propiedades de los mismos. Vamos a ver cómo se maneja la indización avanzada en listas. Vamos a ver cómo podemos hacer comparaciones mayores, iguales, menores. Vamos a ver también cómo vamos a escribir un primer script o una secuencia de comandos en un archivo para ser ejecutado a través de Python. Vamos a ver cómo introducir comentarios dentro de estos scripts para documentar lo que estamos haciendo. Vamos a aprender cómo podemos importar las librerías estándar que incluye Python. Estas librerías nos brindan funcionalidad adicional. Vamos a ver también cómo abrir archivos y finalmente vamos a ver cómo podemos trabajar más allá de la consola utilizando herramientas como Spider y como Jupyter. Entonces comencemos. Como vimos en nuestro anterior encuentro, existen una serie de objetos básicos en Python, que en este caso los estamos grabando en una serie de variables con los nombres var, guión de piso y el tipo de objeto que representan. En este caso tenemos una variable entera con el valor 1, una variable real con el valor 1, 5 y 6, una variable compleja, dos variables textuales donde estamos ilustrando que se pueden utilizar tanto comillas simples o como comillas dobles para delimitar un texto en Python. También tenemos variables booleanas, que en este caso son true y false, con la primera letra mayúscula. Vimos también los objetos contenedores, que nos permiten guardar varios valores de diferentes tipos. Tenemos las tuplas, las listas, los conjuntos y los diccionarios. Las tuplas nos permiten, al igual que las listas, guardar una serie de objetos que pueden ser de diferentes tipos, como vemos en la segunda línea. Primero un número flotante, después un valor booleano y por último un valor de texto. Las tuplas y las listas nos permiten guardar objetos en un orden específico. La diferencia entre las tuplas y las listas, como vimos anteriormente, es que las tuplas no nos permiten modificar el contenido una vez se han sido creadas. En este caso, la tupla una vez se creó con los contenidos 1, 2, 3, no podemos cambiar esos valores. A este tipo de propiedad le llamamos en programación inmutabilidad, es decir, que no pueden mutar. Las listas, por otro lado, sí nos permite que las modifiquemos. Podemos cambiar el contenido de los elementos que ya existen, podemos sacar elementos o podemos agregar elementos. Otro tipo de contenedor son los conjuntos. Los conjuntos, a diferencia de las tuplas y las listas, no almacenan los elementos o sus valores en orden. Simplemente los tienen como una especie de bolsa, donde la condición de los conjuntos es que los elementos se graban solo una vez. Es decir, que en este caso, al definir un conjunto de forma repetida con el valor 3 en la posición 2 y la posición 3, en memoria solo se va a almacenar como un conjunto que contiene los valores 1, 2 y 3. Los conjuntos, así como los conjuntos que vimos en matemáticas elemental en primaria, nos permiten hacer operaciones de intersección, unión, diferencia, complemento, entre otros. Finalmente, los diccionarios, al igual que los conjuntos, nos permiten almacenar información que no tiene un orden específico, pero que tiene una forma especial de guardar y acceder a los valores, que es a través de una llave. Es decir, en los diccionarios los valores están asociados a una llave. En este caso la llave está a la izquierda de los dos puntos y el valor está a la derecha de los dos puntos. Este diccionario tiene tres llaves. La llave 1, que corresponde al valor entero 2, la llave 2, que corresponde al valor real 5.5, y la llave var, que corresponde a un valor entero de 56. Con esto terminamos la recapitulación de lo que vimos en nuestro primer meetup. Vamos a recordar que los objetos en Python definen un valor, unos métodos y unas propiedades. Como vimos anteriormente, los métodos se acceden a través del punto. Una vez el objeto ha sido creado,
Podemos acceder a esa variable con un punto y acceder a una serie de métodos. La diferencia entre los métodos y las propiedades es que los métodos los llamamos utilizando paréntesis al final, es decir, como una función, mientras que las propiedades no lo hacemos. Veamos un ejemplo en la consola de este caso. Entonces estamos usando la consola en Windows. Para empezar el intérprete, para recordar, una vez hemos instalado Python, vamos al inicio, abrimos la línea de comandos, iniciamos Python escribiendo la palabra Python y ya estamos en el intérprete interactivo. Entonces, para recordar un poco sobre las propiedades y las funciones, vamos a guardar un número complejo. Y recordemos que el método especial de Python dir nos permite explorar todos los diferentes métodos y propiedades que contiene un objeto. Por el momento, recordemos que vamos a ignorar todos los métodos que empiezan y terminan con dobles guiones de piso. Entonces nos vamos a concentrar solamente en conjugado, imaginario y real, que son los métodos o propiedades. ¿Cómo sabemos si algo es un método o una propiedad? Pues en Python, por su naturaleza interactiva, vamos simplemente a tratar de ejecutar esto como un método, es decir, usando paréntesis al final del nombre del método. Acá nos devuelve el conjugado del número complejo. El número conjugado del número complejo en este caso es menos IJ. Entonces sabemos que conjugado en este caso es un método. Si probamos con real y le ponemos paréntesis, nos damos cuenta que nos da un error, donde nos dice que el objeto no se puede llamar utilizando paréntesis, que es lo que quiere decir acá callable. Cuando nos pase eso, simplemente quitemos los paréntesis y probamos. Y acá nos damos cuenta que la parte real de ese número imaginario es 0 y la parte imaginaria es 1. Entonces con esto recordamos lo que son los métodos e introducimos el concepto de las propiedades. El siguiente tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo accedemos a los ítems en contenedores ordenados como son las listas y las tuplas. En el momento nos vamos a enfocar en las listas, entonces vamos a ver una serie de ejemplos de las diferentes formas que podemos acceder a los elementos dentro de una lista. Entonces, si definimos una lista A igual con los elementos 4, 5, 6, 7, 8, si llamamos a la lista con brackets y le decimos que nos devuelva el ítem en la posición 1, nos regresa el número 5. ¿Por qué la posición 1 nos regresa al número 5 y no al número 4? Porque recordemos que en Python, a diferencia de otros lenguajes, la numeración de los objetos que se contienen en cualquier objeto empiezan en 0, es decir que esta es la posición 0, la posición 0 es la posición del 4, la posición 1 es la posición del 5, la posición 2 es la posición del número 6, la posición 3 es la del 7 y la posición 4 es la del 8. Python nos permite llamar elementos en sentido inverso utilizando números negativos, es decir, acá le estamos diciendo devuélvanos el último elemento. Esto es lo que quiere decir menos 1 y nos devuelve el número 8. Si utilizamos A paréntesis cuadrados menos 2, nos va a devolver el penúltimo elemento, en este caso 7. Esto es cuando queremos acceder a elementos puntuales e individuales dentro de una lista. Pero ¿qué pasa si queremos acceder a un subconjunto de la lista o a una parte de la lista solamente? En ese caso podemos utilizar la indexación haciendo uso de los dos puntos donde indicamos el comienzo de los ítems que queremos y el final. Pero debemos recordar que la posición del final no se incluye dentro de ese resultado. Es decir, acá le estamos diciendo, devuélveme los elementos que van desde la posición 0 hasta la posición 3 sin incluir esa posición. Es decir, devuélvame 4, 5, 6. La posición 3, que sería el 7, no se incluye. También podemos hacer uso de las indizaciones con números negativos. Es decir, le podemos decir, devuélvanos el primer ítem hasta el último ítem, sin incluirlo.
También podemos omitir los extremos de este tipo de indización. Entonces podemos decir, devuélvamenos los ítems de la lista A que van del 1 hasta, y no definimos nada, simplemente ponemos los dos puntos. ¿Y esto qué nos va a definir? La posición 5, 6, 7 y 8 solamente. En el último ejemplo vemos que podemos hacer lo mismo, pero omitiendo el punto de comienzo. Es decir, acá le estamos diciendo en el último ejemplo a la lista, devuélvame los ítems desde el comienzo hasta la posición 3 sin incluirla, es decir, 4, 5 y 6. Vayamos a la consola. Vamos a usar ahora la consola de Mac. En este caso la consola de Mac y la de Linux se parecen mucho. No funciona exactamente igual que la de Windows, pero para el uso que estamos haciendo, que es de Python, se comportan exactamente de la misma manera. Entonces, recordemos, si hacemos una lista con estos ítems, 1, 2, 3 y 4, si queremos un ítem en particular, simplemente escribimos la variable que almacena la lista, abrimos corchetes cuadrados, indicamos la posición que queremos, cerramos corchetes cuadrados y damos enter. La posición número 2, recuerden, corresponde empezando de 0, numerando los ítems. Entonces el 1 está en la posición 0, el 2 en la posición 1, el 3 en la posición 2 y el 4 en la posición 3. ¿Qué pasa si tratamos de pedir un índice que no existe? Es decir, si tratamos de decir o de ubicar el índice número 6 en esta lista. Nos va a dar un error, porque este índice no existe en la lista. Entonces, ¿qué pasa si hacemos lo mismo en el sentido negativo? También nos dice lo mismo, no encontramos el ítem con el índice menos 6, pero sí encontramos el ítem con el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces vamos a continuar con otros ejemplos de lista. Para la misma lista definida también entonces podemos ver subconjuntos de la misma. En este caso le estamos diciendo, por favor devuélvame los ítems del 1 al 3, a la posición 3 sin incluirla. Es decir, esta es la posición 0, esta es la posición 1. Entonces vamos a empezar acá hasta la posición 3. Esta es la posición 2, esta es la posición 3, sin incluirla. Es decir, que el resultado debería ser una lista que va de 2 a 3, como lo vemos en este caso. Esta forma de indizar listas es muy poderosa y nos permite hacer operaciones avanzadas cuando las necesitemos. Regresemos a nuestro siguiente tema y continuemos. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre las comparaciones numéricas. Las comparaciones numéricas las podemos hacer, como su nombre lo dice, entre números, y nos permite evaluar la igualdad, la diferencia, si un número es mayor o menor, mayor o igual o menor o igual. En este caso vamos a definir el número A, que es un número entero 1, el número B, que es un número real, y vamos a compararlos. Entonces, ¿qué pasa si decimos si A es igual a B? Para chequear igualdad, como en Python ya el símbolo de igual lo estamos utilizando para asignar el valor a una variable, para chequear la igualdad entre dos variables necesitamos usar el doble signo igual, es decir, A igual B. Esto nos está comparando el contenido y nos va a decir que es verdadero. Si tomamos el siguiente ejemplo, para ver si algo es diferente si un número es diferente de otro número, usamos el símbolo de admiración e igual. Eso quiere decir no es igual. Si decimos A es diferente de B, nos va a decir que es falso, porque el 1 y 1.0 es el mismo número. Para nuestro tercer ejemplo vamos a comparar si A es mayor que B, lo que nos va a devolver un valor falso. A es menor que B, nos va a devolver un valor falso también. Y si queremos comparar mayor o igual o menor o igual, lo hacemos de esta forma. Tenemos que asegurarnos de que no haya espacio dentro de los operadores. Para este caso,
A mayor o igual que B o A menor o igual que B es verdadero en ambos casos. Vamos nuevamente a la consola y exploremos esto un poco más. Entonces, si definimos un valor como 1 y el valor B como 1.0, que es lo que acabamos de ver, si decimos A igual a B, nos va a decir que es verdadero. A diferente de B nos va a decir que es falso. A menor o igual que B es verdadero, al igual que A mayor que B. Si decimos que A es solo mayor que B, nos va a decir que es falso. Si decimos que A es solo menor que B, nos va a decir también que es falso. Entonces, con esto podemos ver todos los diferentes tipos de comparación que podemos hacer entre números. ¿Qué pasa si queremos utilizar o concatenar diferentes comparaciones? Es decir, si yo quiero revisar que un número sea mayor que algo y al mismo tiempo menor que algo. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación con las comparaciones que nos permiten hacer inclusiones booleanas, es decir, utilizar las palabras claves OR del inglés, que en español significa o, la palabra AND, que en español significa y, la palabra NOT, que en español significa no o no es. Entonces, en este ejemplo, siguiendo lo mismo que hicimos anteriormente, definimos A como el entero 1, B como el número real 1.0, y vamos a hacer una serie de comparaciones anidadas. Vamos a decir A mayor que 0 o A menor que 0.5. Entonces, la primera evaluación nos va a decir que A es mayor que 0 es verdadero. La segunda evaluación nos va a decir que es falso, porque A no es menor que 0.5. Sin embargo, como estamos utilizando el operador OR, cualquiera de los dos valores que sea verdadero nos va a devolver un valor verdadero. Solo cuando las dos condiciones sean falsas, vamos a recibir el valor falso. Miremos el mismo ejemplo, pero ahora utilizando la condición AND. A es mayor que 0 es verdadero. A menor que 5 también es verdadero. Y en este caso estamos diciendo, solo queremos que el resultado sea verdadero si ambas condiciones son verdaderas. Es decir, que solo cuando A mayor que 0 verdadero y A menor que 5 sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Por último tenemos el operador de negación, que nos permite negar cualquier resultado que obtengamos de una comparación. Para A mayor que 0, que es verdadero, la negación nos va a devolver un valor falso. Nuevamente vamos a la consola y vamos a explorar esto con un poco más de detalle. Entonces, para el mismo ejemplo que tenemos a continuación, podemos decir A es mayor que 0 o A es menor que 0.5. En este caso ambas condiciones son falsas, el resultado va a ser falso. Perdón, la primera condición era verdadera, la segunda era falsa. Como con que alguna de las dos sea verdadera es suficiente. Si hubiera puesto A menor que 0, ambas condiciones son falsas y el resultado es falso. Si yo digo A es igual a 1, me va a decir que es verdadero. Si yo niego esa condición, lo que voy a recibir es un valor falso. Entonces, para poder continuar, todo este tiempo hemos estado manejando la consola interactiva de Python, corriéndola desde la consola de comandos, ya sea esta la de Windows, la de Mac o la de Linux. Pero ¿qué pasa cuando queremos escribir una serie de pasos lógicos y consecutivos para que ejecuten algún procedimiento? En este caso la consola interactiva no está particularmente bien diseñada. En ese caso lo que vamos a hacer es escribir secuencias de comandos que en inglés se les dice scripts. ¿Qué es un script? Es básicamente un archivo de texto que tiene que terminar en la extensión PI de Python, donde vamos a escribir una serie de pasos y operaciones para hacer algún resultado. Y esta serie de comandos y esta serie de secuencias de comandos es lo que nos va a permitir
resolver cualquier problema que queramos en algún momento aplicar mediante Python. En este caso estamos viendo el ejemplo de cómo encontrar las raíces de un polinomio de segundo grado utilizando la fórmula cuadrática. Entonces, ¿cómo escribimos primero que todo cualquier script? Entonces, como vamos a ver, vamos a ir ahora a Windows, y en Windows, en el escritorio, vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a decir, antes de que continuemos con esta parte, vamos a asegurarnos de que podamos ver las extensiones de los archivos. Ahora sí, entonces vamos a crear un archivo cualquiera en el escritorio. Vamos a decirle mi primer script y vamos a asegurarnos de que termine en .py. Estamos seguros que queremos cambiar esta extensión y le vamos a decir sí. Al abrir este script podemos escribir, por ejemplo, a igual b, a igual 4, b igual 5. Vamos a decir que me imprima los valores de esas variables usando el método especial print y vamos a guardar. Ahora, ¿cómo podemos ejecutar este script con Python? Lo que tenemos que hacer es desde la consola de comandos, si estamos en Python y queremos salir nuevamente de la consola de comandos, tenemos que escribir exit y abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Nuevamente vamos a ubicarnos en donde la consola abrió por primera vez, es decir que nos dice en este momento estamos en la carpeta C usuarios en el usuario builder. Si yo quiero saber en Windows qué contiene esta carpeta, uso la palabra dir y acá me muestra que hay todas estas serie de carpetas incluidas acá. Como estamos trabajando en el escritorio, para ir al escritorio vamos a utilizar el comando cd y vamos a escribir la palabra desktop. Si están usando un sistema operativo en español, esto va a decir escritorio. Si volvemos a listar todo lo que tiene acá, nos damos cuenta que tenemos acá todos los archivos que pueden ver acá. La carpeta archivos y esta serie de archivos acá. Vamos a ejecutar este script que escribimos en Python. ¿Cómo ejecutamos scripts que escribimos en Python? Escribimos el comando Python y después el nombre del archivo. Al ejecutarlo, el resultado va a ser la impresión de lo que guardamos en dos variables, en este caso 4 y 5. ¿Qué pasa si queremos movernos hacia arriba en la línea de comandos? Usamos el comando cd espacio 2 puntos. Si lo volvemos a hacer, seguimos subiendo. Para los usuarios en Windows, esta es la forma en que navegamos dentro de la consola de comandos y la forma en la que podemos ejecutar los scripts que empecemos a escribir. Para los usuarios de Linux o Mac, vamos a utilizar unos comandos similares pero no iguales. Entonces, para salir de la consola interactiva escribimos exit. Acá nos encontramos en el último punto en el que estábamos antes de que abriéramos Python, en este caso es el escritorio. Para poder ver el contenido del lugar donde estoy en Linux o en Mac, escribo ls. En este caso, en el escritorio, lo único que hay es un archivo que se llama script1. Podemos crear un nuevo archivo utilizando el comando touch, definiendo el nombre y la extensión, y esto nos va a crear un nuevo archivo que se llama mi primer script.py. Para asegurarnos de que esto haya pasado, podemos darle otra vez ls y vamos a ver que tenemos ahora dos archivos. Vamos a abrir ese archivo y vamos a escribir algo dentro de ese archivo. Entonces voy a escribir en ese archivo
en este momento el mismo contenido de lo que pusimos cuando estábamos en Windows. Vamos a definir una variable A con el valor 4, B con el valor 5 y vamos a imprimir los valores. Para ejecutar este script vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a usar el comando Python y el nombre del script. Vamos a continuar. Entonces, en esta parte repasamos nuevamente cómo podemos navegar dentro de la consola. Una vez entremos dentro de la consola interactiva Python, para salir necesitamos escribir exit y abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Una vez estemos dentro de la consola de Windows o de Linux, podemos utilizar cd y cd2 puntos para movernos entre directorios. En Windows utilizamos la palabra dir para mostrar el contenido de un directorio y en Linux o Mac usamos la palabra ls para mostrar el contenido de este directorio. En Python también, si queremos añadir comentarios a nuestras scripts para documentarlos de alguna forma, es decir, los comentarios son códigos, son líneas del código que no se ejecutan. En Python en particular, los comentarios se definen utilizando el símbolo numeral. Entonces, cualquier cosa que esté después de un símbolo numeral en una línea no se va a ejecutar. Es un comentario que nos permite escribir anotaciones o ayudas o cualquier cosa que queramos recordar del código que estamos escribiendo. Entonces, en este ejemplo vemos que hay un comentario en la primera línea y en la 10ª línea. Esto no afecta la ejecución del código. Simplemente cuando Python va a ejecutar este código, va a ignorar esas líneas. Vamos a ver ahora una herramienta muy importante en Python, que es la que nos permite utilizar librerías extras o módulos que incluya Python por defecto. Para poder importar una librería, sea una que Python incluya o una de un módulo externo, usamos la palabra import, seguida de un espacio y el nombre de la librería. En este caso estamos haciendo el ejemplo de la librería math, la cual contiene una propiedad que se llama pi, que nos devuelve el valor correspondiente de la constante pi. Vamos a ir a la consola nuevamente para repasar esto que acabamos de ver. Entonces, entrando a la consola, yo puedo decir import espacio math y esta propiedad pi está dentro del módulo math. Si yo quiero saber más información sobre el módulo math, puedo usar la función que incluye Python help sobre el módulo math y me da un montón de información que por defecto está en inglés, donde me dice dónde está la referencia en la página web, me dice qué es lo que hace este módulo, me dice este módulo siempre está disponible y provee acceso a funciones matemáticas estándar definidas en el lenguaje C. Y tenemos una serie de funciones: arcocosenos hiperbólicos, arcosenos, tangentes,
exponenciales, factoriales, en fin, podemos explorar todas las diferentes cosas que incluye este método. Finalmente nos dice que incluye data en forma de estas propiedades: e, infinito, nan y pi. Para salir de esta UL escribimos q. ¿Qué otra forma tenemos de ver el contenido de un módulo? Al igual que cuando exploramos una variable usando el método especial dir, podemos hacer exactamente lo mismo con el módulo que acabamos de importar, donde vemos que vamos a ignorar nuevamente todos los ítems que empiezan y terminan con dobles guiones de piso, y vemos todas las demás métodos o funciones que encontramos. Como ya sabemos, pi, nan, e y otro valor que no recuerdo cuál es, son propiedades. Es decir, que para acceder a ellas no utilizamos paréntesis. Python por defecto incluye varios módulos que nos permiten hacer funciones específicas. Uno de esos módulos es el módulo sys, que nos da parámetros del sistema. En este caso, si llamamos el módulo import sys y buscamos la propiedad executable, nos va a imprimir la ubicación de donde está el archivo que estamos ejecutando cuando estamos usando Python, es decir, el ejecutable de Python. En Windows sería el equivalente a python.exe. Adicionalmente tenemos el módulo OS, que es operaciones y funciones específicas del sistema operativo. Por ejemplo, si importamos OS y escribimos os.name, nos va a devolver alguna de estas opciones. En el caso de Windows nos va a devolver NT, en el caso de Mac nos va a devolver POSIX. Para más información sobre todos estos módulos, podemos visitar la página de referencia. Vamos a ver un poco sobre esta página. Vamos a incrementar el tamaño del texto. Y al ir a esta librería de referencia de Python 3.5.2, que es la versión que estamos utilizando, podemos encontrar un montón de información sobre los diferentes tipos. Esto es lo que llamamos los objetos básicos. Esto es lo que llamamos los objetos contenedores. Y acá vamos a empezar a ver los diferentes tipos de módulos que existen. Entonces existen diferentes módulos que sirven para diferentes cosas. En este caso solo hablamos del módulo OS, del módulo Math, acá vemos que existen otros módulos asociados a tratamiento numérico y matemático que Python incluye por defecto, incluyendo Numbers, CMath, Decimal, Fractions, Random y Statistics. Podemos acceder a cada uno de estos módulos haciendo import, espacio y el nombre. Si después queremos explorar qué tiene cada uno, podemos hacerlo desde la consola o podemos hacer clic directamente donde vamos a encontrar función sobre los diferentes métodos, donde nos explican cómo llamarlos y cuál es el resultado que se devuelve. Una parte indispensable cuando estamos aprendiendo Python es aprender a buscar la información. Entonces, en ese caso Google es nuestro mejor amigo y cualquier duda o inquietud que tengamos se la preguntamos a Google e incluimos la palabra Python. Por ejemplo, vamos a encontrar, si queremos saber sobre Python y el cosine, el primer resultado nos lleva directamente a la documentación de Python. Sin embargo, tenemos que poner atención a ir a la versión correspondiente de Python correcta, es decir, a la 3.5.2. Con solo buscar la palabra Python y coseno, llegamos al lugar indicado donde encontramos. No siempre vamos a poder tener una frase tan
específica, pero vamos a ir explorando cómo podemos ir buscando dependiendo de las necesidades que tengamos. Continuemos entonces con cómo abrir un archivo en Python. Esto es un tema ligeramente avanzado, pero quería que viéramos esto el día de hoy para poder explorar en nuestro siguiente encuentro operaciones utilizando scripts, secuencias de comando y abriendo archivos para procesarlos y hacer algo con ellos. Entonces vamos a mirar línea por línea qué está pasando en este script. Entonces lo primero que estamos haciendo es importar la librería OS, que como vimos antes se refiere a funciones específicas del sistema operativo. Por defecto, siempre que escribimos un script en Python, todas las cosas que necesitemos importar, todas las librerías y los módulos que vamos a importar, los escribimos al principio. Cada importación que se haga para Python la vamos a escribir en una línea nueva. Entonces, si quisiéramos importar varias librerías, acá haríamos import OS, en la segunda línea escribiríamos import sys y así sucesivamente. ¿Por qué estamos haciendo uso del import OS? Porque vamos a necesitarlo para poder asignar el valor a estas dos variables en la línea 3 y en la línea 5. Entonces lo primero que estamos haciendo es, vamos a escribir utilizando el submódulo path de OS y la función dirname, vamos a aplicarla sobre el nombre del archivo, que en Python se define como guión de piso, file, guión de piso. Es decir, esta variable siempre está disponible cuando ejecutamos el código y hace referencia al nombre de este archivo y su ubicación, en este caso archivos.py. Esto simplemente lo que nos está haciendo, no tenemos que entender perfectamente lo que está pasando, pero básicamente nos está desguardando la carpeta en donde se encuentra en este momento este archivo. Si ustedes crearon este archivo en el escritorio, el resultado que se guarda en la carpeta actual va a ser una secuencia de caracteres, es decir, un texto, un string, que incluye el camino a ese archivo, sin incluir el nombre del archivo, solamente la carpeta que lo contiene. Adicionalmente, al lado de este archivos.py, creamos un archivo que se llama ciudades.txt. Y lo que estamos haciendo en esta línea número 5 es guardar el camino completo a ese archivo, es decir, la carpeta actual, y estamos usando la función join del submódulo path, que básicamente lo que me está diciendo es úname el camino de la carpeta actual con el nombre ciudades.txt. Este es un archivo que nosotros ya creamos y ahora a continuación vamos a ver esto desde la consola. Ya con la ubicación del archivo, ahora sí podemos acceder a él desde Python. Entonces, para abrir un archivo en Python utilizamos esta estructura, que lo que quiere decir es with, con, vamos a usar la función open, vamos a dar la ubicación del archivo, una coma, vamos a definir cómo vamos a acceder a ese archivo. A un archivo podemos abrirlo para escribir cosas, para anexar cosas o simplemente para leer. En este caso vamos a usar solamente leer, del inglés read. Y vamos a definir que este archivo que lo abramos vamos a llamarlo f. Entonces lo que estamos diciendo es ábreme este archivo ubicado en ubicación archivo de modo lectura como la variable f. Y abrimos dos puntos. En Python se van a dar cuenta que acá está pasando algo que no hemos visto antes. Los bloques de código se delimitan usando espacios, es decir, a diferencia de otros lenguajes donde a veces utilizamos corchetes o paréntesis para indicar que este contenido de bloque corresponde a esta estructura, en Python utilizamos espacios en blanco. Lo que se recomienda en Python es utilizar 4 espacios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta estructura que estamos aplicando acá, al movernos 4 espacios, todas las operaciones que hagamos dentro de ella van a estar contenidas en este bloque. Exploraremos un poco más adelante todos estos detalles,
Pero por ahora lo que vamos a ver es que una vez abrimos el archivo, adentro de este bloque tenemos acceso a una variable llamada f, como la definimos arriba. Y esa variable f también tiene una serie de métodos que podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar el método read de leer y vamos a almacenar todo el contenido del archivo ciudades en una variable que llamamos contenido. El siguiente paso es decir, bueno, ¿y cómo partimos el contenido de este documento en las líneas que lo componen? Entonces para eso vamos a usar el método split y vamos a decirle que lo parta utilizando este delimitador especial. Este delimitador especial, ¿qué quiere decir? En las cadenas de texto de Python, para definir caracteres especiales usamos el slash y una letra que representa ese carácter. En el caso de la línea de retorno, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros creamos un archivo de texto y lo abrimos en Windows o en cualquier otro sistema, por defecto tenemos un archivo que está vacío y acá podemos escribir algo en la línea 1, Enter, línea 2, Enter, línea 3, Enter. Entonces, ¿qué pasa? El carácter que está haciendo de Enter en este caso es lo que en Python representamos con el /n. Este /n viene de new line, es decir, de nueva línea. Y lo que vamos a hacer es decirle al contenido de ese archivo, que es una cadena de texto, pártamelo cada vez que encuentre este carácter e imprímamelo. Por defecto, cuando yo uso este comando, él me convierte el texto y me lo parte y me devuelve una lista, es decir, que líneas ahora es una lista. Vamos ahora a explorar esto un poco más a fondo utilizando la consola. Entonces nuevamente en la consola vamos a borrar estos archivos. Y vamos a ver que acá tenemos un archivo que ya había creado antes que se llama archivos.py, donde el contenido es básicamente lo que ya vimos en la diapositiva. Tenemos la importación del módulo OS, vamos a definir la carpeta actual donde nos encontramos, en este caso corresponde al escritorio, que es lo mismo que podemos ver acá en la consola. Después estamos diciendo, guárdame el camino o la ubicación del archivo que voy a procesar, en este caso ciudades.txt, uniendo el camino de la carpeta actual con el nombre ciudades.txt. Si se dan cuenta, acá existe un archivo ya que precreamos que se llama ciudades.txt. El contenido de este archivo, ¿qué es? Es una serie de ciudades de Colombia, sin ningún tipo de orden o particularidad, simplemente escribí unas cuantas para poder hacer este ejercicio. Y nos encontramos con la parte donde abrimos el archivo, que es esta. Recordemos entonces, estamos usando con el archivo ubicado en esta posición, vamos a accederlo en modo lectura y vamos a guardar ese archivo o la variable que nos permite acceder a ese archivo en la variable f. Vamos a leer el contenido de ese archivo utilizando el método read de la variable f. Y después vamos a partir el contenido de ese archivo por líneas utilizando el método split, de tal forma que líneas finalmente va a guardar una lista que contiene cada una de las ciudades que definimos. Para que tengamos claridad sobre qué es lo que está pasando antes de que hagamos la división, vamos a imprimir el contenido de la variable contenido. De esta forma podemos ver qué tiene la variable contenido y qué tiene la variable líneas. Vamos a guardar y vamos a ejecutar este script en la consola escribiendo Python y el nombre del script, que es archivos.py.
Entonces veamos el resultado. Nos damos cuenta que al imprimir todo el contenido, básicamente estamos imprimiendo todo tal cual está dentro del archivo. En este caso, las ciudades una detrás de otra separadas por un enter. Al decirle a través del método split que nos lo parta para cada línea, cuando lo imprimimos nos damos cuenta que Python nos ha devuelto una lista donde el contenido de cada línea está guardado en una variable textual, en el orden en el que estaban escritas. Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Cúcuta, Barranquilla y Cartagena. Esto que hemos visto hoy es un poquito avanzado y está bien si quieren repasar esta parte con más detenimiento. Esto lo vamos a explorar con mucho más detalle en el siguiente meetup, pero quería que tuvieran acceso a unos métodos básicos que les permita a ustedes desde sus casas empezar a jugar con el contenido de diferentes archivos. Por último, como se han dado cuenta, es bastante tedioso e incómodo trabajar en la consola directamente. Entonces hay herramientas, hay programas que nos permiten trabajar de forma mucho más agradable, donde tenemos coloración de la sintaxis del lenguaje, así como ustedes han visto en los ejemplos de las diapositivas. Uno de ellos se llama el cuaderno interactivo o el Jupyter Notebook. Si ustedes instalaron Anaconda, ya directamente tienen acceso al Jupyter Notebook. Les voy a mostrar muy brevemente cómo es el Jupyter Notebook, sin entrar en más detalles. Básicamente el notebook lo que nos permite es tener un ambiente interactivo dentro del navegador donde podemos escribir líneas de código o líneas de texto. Y adicionalmente podemos mezclar esto con comandos, como lo vimos en nuestros otros ejemplos. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y muy rápido, donde estamos diciéndole que me imprima el contenido de estas dos variables. Los cuadernos de los Jupyter Notebooks son muy útiles cuando estamos haciendo este tipo de exploración o cuando estamos tratando de enseñar cómo usar Python. Y en las clases siguientes probablemente lo vamos a estar utilizando en vez de las diapositivas. Adicionalmente existe otra herramienta que se llama Spider, que significa entorno de desarrollo interactivo en Python, por sus siglas en inglés. Para los que han trabajado con MATLAB o han escuchado MATLAB, Spider ofrece una interfaz muy similar donde tenemos un editor de texto, un explorador de variables, un explorador de archivos y una consola interactiva. Esta consola es básicamente la misma que hemos estado utilizando en los ejemplos, con unas funciones extras que permiten ver colores y nos permite trabajar de forma mucho más agradable. Con eso finalizamos nuestro meetup del día de hoy. Los siguientes pasos para lo que vamos a estar trabajando en nuestro siguiente encuentro va a ser la toma de decisiones utilizando estructuras de control, if, elif y else, y control de flujo utilizando for y for else. Entonces quiero agradecerles a todos por formar parte de esta comunidad. Les recordamos que por favor nos sigan en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Meetup, y que por favor cualquier duda, cualquier pregunta que tengan respecto a los temas que se trataron el día de hoy, nos las hagan llegar por alguna de estas redes. Muchas gracias, hasta luego.